A las 7:30 a.m. del 8 de mayo, en la batalla del March del Coral de 1942, descendiendo entre el intenso fuego antiaéreo y con la posibilidad de hundirse, un piloto de la Marina de 27 años llamado Stanley Swede Vetasa se subió a su SBD Dauntless en la cubierta de los Yorktown. Sobre el Mar del Coral, los portaaviones japoneses habían lanzado un ataque completo, Casa Zero, bombarderos en picado, aviones torpederos, el mejor poder aéreo del Pacífico. Vetasa no estaba en un caza. Su Dauntless era un bombardero en picado lento y pesado, diseñado para atacar barcos, no para enfrentarse a ases aéreos. Todos los números estaban en su contra, y sin embargo, en los siguientes minutos, Vetasa haría algo que ningún manual le había preparado y que nadie creía posible. Si quieres más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial como esta, asegúrate de suscribirte. A principios de mayo de 1942, el Pacífico pendía de un hilo. Japón avanzaba hacia Port Moresby y la única fuerza que se interponía era un grupo de portaaviones estadounidense, desgastado, centrado en el US Yorktown y el US Lexington. La guerra de portaaviones aún era nueva, impredecible y brutalmente despiadada. Cada avión importaba, cada piloto importaba, y cada error tenía un precio en acero y fuego. El Yorktown llegó a la mañana del 8 de mayo ya debilitado. Su grupo de ataque había lanzado un ataque el día anterior, golpeando a un portaaviones ligero japonés y hundiéndolo. Esos aviones regresaban bajos de combustible y necesitaban urgentemente reabastecerse y rearmarse. Esto significaba una vulnerabilidad temporal peligrosa. Estaba casi ciego y casi indefenso justo cuando un gran contraataque japonés se formaba en el radar. En teoría, el portaaviones tenía protección de cazas, 18 F-4 Wildcats. En la realidad, solo 9 estaban en el aire, dispersos en patrullas de combate. Los otros 9 se mantenían en cubierta en caso de emergencia, pero no eran suficientes para interceptar un grupo de ataque japonés completo. Y el radar ya mostraba problemas. Decenas de aviones japoneses se acercaban, cazas, bombarderos torpederos, bombarderos en picado, cada uno capaz de hundir un portaaviones por sí solo. Fue entonces cuando el capitán Frederick Sherman de Lexington tuvo una idea desesperada. Si no tenían suficientes cazas, tal vez podrían fingir que sí. Ordenó a los bombarderos SBD Dauntless, lentos y pesados, nunca diseñados para combates aéreos, que despegaran en una patrulla antitorpedo a baja altitud. Su misión era simple en teoría, usar sus ametralladoras calibre 50 delanteras y sus artilleros traseros para interrumpir a los aviones torpederos japoneses antes de que pudieran atacar. Esta táctica nunca se había probado en combate real. Existía solo en teoría, como una nota al pie en un manual de entrenamiento. Nadie sabía si un bombardero en picado podía sobrevivir a la interceptación de un torpedero, mucho menos qué pasaría si los Zero japoneses los encontraban primero. Uno de los pilotos asignados a este papel poco ortodoxo fue Stanley Swede. Vetasa, piloto de SBD con 5 meses de experiencia en combate y reputación de agresividad. Esa mañana, despegó no como bombardero ni como explorador, sino como un caza improvisado en una batalla que rápidamente se estaba acercando al desastre, y no tenía idea de cuántos aviones japoneses ya se dirigían hacia él. Vetasa y otros 7 pilotos de SBD se establecieron en su patrulla a baja altitud, circulando en una tensión silenciosa que todo aviador de portaaviones conocía demasiado bien, la calma antes de que el cielo estallara. Sus órdenes eran claras: vigilar a los torpederos, lanzarse sobre ellos antes de que pudieran atacar y mantener la línea hasta que los Wildcats se reagruparan. Ninguno mencionó lo obvio: si aparecían 0 primero, la patrulla sería una masacre. Entonces aparecieron las primeras grietas en la defensa. Los oficiales de dirección de cazas a bordo del Yorktown habían interpretado mal la incursión entrante, asumiendo que los japoneses atacarían bajo con torpederos. Redirigieron a los Wildcats hacia abajo, sacándolos de posición.
Pero el ataque japonés no era bajo, venía de alrededor de 10 pies. Los cazas nunca interceptaron. En minutos, la patrulla de Dauntless se convirtió en lo único que separaba a los portaaviones de la tormenta entrante. Bethesda los vio antes que nadie, un enjambre oscuro saliendo de nubes dispersas, al menos 50 aviones, bombarderos en picado, torpederos y 8 cazas ceros separándose de la formación, dirigiéndose directamente hacia su sección de 4 aviones. 4 expedilentos y pesados contra 8 de los cazas más maniobrables del mundo, la desventaja era ridícula en papel. El cero podía trepar más rápido, girar más cerrado y acelerar más que el Dauntless en todos los sentidos. En los primeros 6 meses de la guerra, los pilotos cero habían logrado una proporción de 12-1 en combates aéreos. Ningún piloto estadounidense se ofrecía voluntario para enfrentarse a un cero en un duelo justo, y mucho menos en un bombardero en picado cargado de combustible y municiones. Pero Bethesda tenía algo que los pilotos cero no esperaban, una regla poco convencional grabada durante su entrenamiento. La mayoría de los objetivos bajo ataque instintivamente se alejan, pero alejarse le daba al cero una solución de disparo perfecta. Ángulo predecible, movimiento constante, muerte segura. A Bethesda le enseñaron a hacer lo contrario, girar hacia el ataque, aumentar la velocidad de cierre, dar solo milisegundos al atacante para disparar, hacerse un objetivo imposible. Ver la maniobra se consideraba casi suicida. Pero contra 8-0 no tenía otra opción. En el momento en que las trazadoras pasaron rozando su cabina, Bethesda empujó la palanca hacia adelante y volcó su Dauntless en un giro violento directamente hacia el caza que venía. El primer cero se pasó de largo, incapaz de ajustar a tiempo. Luego otro se lanzó y Bethesda repitió la maniobra una y otra vez. Los pilotos cero tuvieron que elegir entre chocar o romper el ataque. Detrás de él, su artillero trasero disparaba sin cesar, llenando el aire de trazadoras que interrumpían cada ataque coordinado. Luego ocurrió lo imposible. Bethesda alineó un cero frontalmente, disparó un instante y el caza explotó en humo. Momentos después un segundo cero cayó, luego un tercero. En un bombardero en picado que no debía sobrevivir ni a un ataque de cero, Bethesda había hecho lo que ningún piloto había logrado antes. Pero incluso después de derribar 3-0, Bethesda no tuvo tiempo de respirar. Más allá del duelo aéreo, la verdadera amenaza seguía llegando. Los torpederos Nakajima B-5 en Kete se acercaban bajos hacia los portaaviones estadounidenses. Estos aviones ya habían hundido buques británicos y destruido barcos en Pearl Harbor, y ahora se alineaban contra Lexington y Yorktown con precisión mortal. La patrulla de SBD descendió para interceptarlos, pero era demasiado tarde. Los Ketes ya estaban comprometidos, volando apenas 50 pies sobre el agua, demasiado rápido y bajo para que los Dauntless los detuvieran. Desde su cabina, Bethesda los observó mientras comenzaban sus ataques. A las 11:20 a.m., 2 torpedos impactaron en Lexington, el enorme portaaviones se estremeció, y se desataron incendios en su interior. Yorktown tuvo más suerte. El capitán Buckmaster maniobró el barco a través de una marana de torpedos. Se lanzaron 11 torpedos contra ella, todos fallaron, pero el peligro no había terminado. Más arriba, 33 bombarderos caían hacia Yorktown a casi 300 millas por hora. Las ametralladoras antiaéreas hicieron caer varios, pero una bomba penetró en la cubierta de vuelo, explotando y desatando incendios que se propagaron por los compartimentos. Cuando Bethesda volvió a ver Yorktown, humo salía de ambos portaaviones. Su propio avión estaba dañado, cristales rotos, fuselaje afectado, superficies rígidas, pero el motor seguía funcionando. Con cuidado, llevó su Dauntless maltrecho a la cubierta de Yorktown, aterrizando entre mangueras de combustible, equipos de bomberos, hombres heridos y el olor a acero quemado, pero el mar del Coral había dado un mensaje ver. Utal, Japón había perdido a Shokaku.
Estados Unidos había perdido Lexington, y en medio de todo, pilotos como Vetasa, que se negaban a morir cuando las probabilidades lo exigían, se convirtieron en los activos más valiosos del Pacífico. Ver el coral del Mar del Coral cambió todo para Vetasa. La noticia se difundió rápidamente. Un piloto de bombardero había superado a los 0 y derribado 3 en un solo combate, algo que nadie creía posible. El mito del 0 invencible comenzaba a romperse, pero la actuación de Vetasa demostró algo nuevo. La habilidad y la mentalidad podían superar incluso la peor desventaja tecnológica. La Marina tomó nota. Los pilotos de caza se convirtieron en el recurso más escaso y esencial del Pacífico. Las pérdidas habían sido enormes desde Pearl Harbor, con la guerra de portaaviones evolucionando más rápido que la doctrina. Se necesitaban hombres que hubieran sobrevivido lo impensable. Vetasa recibió nuevas órdenes, sería transferido de bombardero a caza, uniéndose a uno de los escuadrones más agresivos de la flota, VF-10, los Grim Reapers. Su comandante era el teniente comandante James Flatley, un piloto conocido por no aceptar al 0 como invencible. Flatley había estudiado sus debilidades y entrenaba a sus hombres para usar la durabilidad, el poder de fuego y la velocidad de buceo del Wildcat. Enseñaba trabajo en equipo, ataques coordinados, y la defensa conocida como Thatchweave, que convertía a dos cazas en una red de fuego cruzado. Vetasa absorbió estas tácticas, desafiándolas y proponiendo maniobras más ofensivas. VF-10 se convirtió en un laboratorio táctico centrado en pilotos que habían sobrevivido al combate cercano contra los mejores. Es del Japón. Cuando se embarcaron en el US Enterprise, Vetasa ya no era un bombardero con suerte. Era un piloto de caza experimentado, respetado, listo para enfrentar la batalla que definiría su nombre. Meses después del Coral del Mar del Coral, en Midway, Japón perdió 4 portaaviones de flota y a los aviadores de élite que habían dominado los cielos desde 1941. La lucha se desplazó al sur, en Guadalcanal, donde la posesión del aire sobre Henderson Field era decisiva. Los portaaviones se volvieron irreemplazables, Lexington perdido, Saratoga torpedeado, Yorktown reparándose. Solo Enterprise y Hornet eran los últimos escudos reales de los Marines en Guadalcanal. VF-10, los Grim Reapers, se encontraba a bordo de Enterprise como parte de la Task Force 61. Su misión, mantener los portaaviones vivos el tiempo suficiente para sostener los combates en las Islas Solomon. El 25 de octubre de 1942, antes de la batalla de Santa Cruz, un vuelo de búsqueda tardío puso en peligro la misión. Vectores incorrectos, lanzamiento demasiado tarde, pilotos con combustible bajo, en radio silencio. Fue casi suicida. Una pista salvó a los supervivientes. Enterprise había perdido ACT esa mañana. Vetasa vio el rastro brillante y guió a los pilotos a la nave. Al amanecer del 26 de octubre, los escuadrones de ambos bandos ya habían encontrado a sus enemigos. Ambos atacarían al mismo tiempo. Vetasa estaba en el aire patrullando. Debajo los portaaviones maniobraban frenéticamente. Los primeros ataques japoneses golpearon Hornet. 15 bombarderos Val descendieron desde 18 pies. Vetasa derribó varios antes de que pudieran soltar sus bombas. Sin embargo, la nave sufrió impactos que la dejaron inmóvil y en llamas. Pero quedaba un solo portaaviones Enterprise. La segunda oleada japonesa, compuesta por torpederos, llegó poco después de las 9:30 am, diseñada para crear una caja de muerte. Imposible de evadir. Vetasa atacó en picado con su Wildcat, derribó 7 aviones enemigos en menos de media hora y salvó al último portaaviones estadounidense operativo en el Pacífico. Cuando el cielo finalmente se calmó sobre las Islas Santa Cruz, la cubierta de Enterprise parecía un campo de batalla, cráteres de bombas, pasarelas ahumadas, barandillas rotas. Pilotos agotados regresaron a sus salas, uniformes empapados en sudor y cordita. Vetasa no solo sobrevivió, sino que se convirtió en leyenda. Su comandante, Flatley,
calificó el vuelo como el mayor combate individual en la historia de la Marina de los E.U. y comenzó a preparar el papeleo para la medalla de honor. Sin embargo, por razones políticas y errores anteriores, la nominación fue reducida. Vetasa recibió la Cruz de la Marina, su tercera. Después de Santa Cruz, la Marina retiró a Vetasa del combate de primera línea. Era demasiado valioso para arriesgarlo. A principios de 1943, entrenó a la nueva generación de aviadores navales, enseñándoles a combatir al cero y sobrevivir a combates que no deberían ganar. Su total confirmado, 10 victorias y un cuarto, pero su legado vivió en cada piloto que entrenó ver la guerra continuó. Nuevos portaaviones reemplazaron a los perdidos, y cazas como el Hellcat y el Corsair llegaron con mejoras basadas en las lecciones de 1942. Vetasa observaba desde bases en E.U., moldeando hombres que volarían en ellos. Después de la guerra, comando escuadrones, sirvió como oficial aéreo en el USSEX durante la Guerra de Corea y ascendió hasta comandar el superportaaviones US Constellation en 1962. Se retiró en 1970 como capitán, con medallas y condecoraciones, pero nunca recibió la medalla de honor. Stanley Swade Vetasa murió en 2013 a los 98 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar que una vez fue testigo de sus combates. La Marina le dio medallas, la historia le dio un legado que nunca se desvanece. A veces, los mayores honores no se colocan en un uniforme.